La mala fortuna de los compañeros se convierte en la buena suerte de Kobe White y lo demostró al eliminar al equipo de Atlanta. Te lo contamos en ritmo. Atlanta se enfrenta a segunda hora contra Chicago. Atlanta con una cantidad de bajas tremenda. Fuera Okongwu, Saddiq Bey, Jalen Johnson, que son jugadores de rotación, alguno que otro por ahí de titular. Regresa de su lesión y quiebre óseo en la mano izquierda. Trae Young con un adefesio, claro, parecía un garfio. Parecía un pirata del Caribe sin el sombrero. Y de hecho tenía la barba más espesa. De hecho le faltaba solamente el sombrero y la bufanda. Y Johnny Depp a su lado. Pero aparte de eso, se enfrenta a un equipo de Chicago que también tiene sus bajas. Nunca ha contado con Lonzo Ball. Zach LaVine ya es una memoria del pasado. Y un equipo dos equipos, Carlos, que son los candidatos a ser las decepciones del año. Ninguno de estos dos equipos, Carlos, alcanzó las 40 victorias y está en el play-in por la manera en que se reparten equipos en el oeste y en el este y la manera que se deciden quién entra y quién no entra. Chicago ganó la serie 2-1. La única victoria de Atlanta fue curiosamente en la cual no jugó Trae Young, que fue al final de temporada del 1 de abril, ganaron por 3 en Atlanta. Pero venía Atlanta de perder 6 partidos consecutivos en temporada regular. Y Carlos, un problema de Chicago era marcar la línea de 3 puntos, así que siempre pensabas que si Atlanta venía fino de la línea de 3 puntos, este partido podría ser no solamente competitivo, pero quizás inclinar la balanza a favor del equipo visitante, pero no fue así. Y no fue así, Carlos, esencialmente desde el principio, cuando Chicago les petó 40 puntos a la defensiva de Atlanta. Sí, es interesante porque luego del primer cuarto parecía que iba a ser una paliza. Ese primer cuarto fue 40-22 y con todo el ímpetu del mundo de parte de Chicago. Sin embargo, arrancando el segundo cuarto, los Hawks pudieron anotar 14 puntos de forma corrida, se pusieron a 4 y de ahí en adelante parecía un juego que podía ser para cualquiera, pero de nuevo el tercer cuarto se volvió a Chicago. Y una de las cosas que hay que decir es que si bien es cierto que el juego que ya analizamos de Miami y Filadelfia se caracterizó más por la defensiva y por lo que tú no le dejabas hacer al rival, este juego se caracterizó por la ofensiva. Atlanta anotó 116 puntos, tiene 4 jugadores con más de 20 puntos, incluyendo DeJounte Murray, que anotó 30. Sin embargo, no fueron eficaces de la línea de 3 puntos. Ellos lanzaron bien de 2, o sea, en general, un 45%. Lanzaron bien del tiro libre, incurrieron en pocas pérdidas, porque 9 pérdidas de balón no son como para decir nos costó el juego, pero desde la línea de 3 puntos lanzaron 11 de 37, o sea, por debajo del 30%. Y no pudieron frenar la ofensiva de Chicago, que también tuvo varios jugadores sobre los 20 puntos, 3 de ellos, uno rozando los 3 puntos que fue Dosumo con 19, pero los 42 de Kobe White, Álvaro. Kobe White se tomó el partido para sí. Ahí no había un DeMar DeRozan, ahí no había un Vucevic que le hicieran sombra. Estos jugadores lo escoltaron a él. Jugaron muy bien todos, pero cada vez que hacía falta una canasta aparecía Kobe White, hacía asistencias, defendía. Fue el juego en el que quizás se le presentó a Estados Unidos y al mundo Kobe White, porque sabemos que ha tenido una muy buena campaña, de hecho promediando casi 20 puntos por partido, un jugador que lo más que había promediado en su carrera eran por debajo de los 10 puntos por encuentro. Sabemos de la buena campaña, algunos lo postulan para jugador de mayor progreso, pero en este tipo de situación donde prácticamente todo el mundo estaba mirando a ver qué ocurría, realmente Kobe White la rompió y yo creo que fue la razón, si fuéramos a buscar una razón, la razón por la que Chicago venció a Atlanta. Llegó a acercarse a Atlanta en el tercer cuarto a 3 o 4 puntos de Chicago, un gran esfuerzo en ese sentido, pero efectivamente llegó la segunda mitad y llegó el señor White. Carlos. De esos 42 puntos, anotó 25 en la segunda mitad. Y lo interesante de Kobe White es que él llega a la liga de la Universidad de North Carolina como un altísimo seleccionado en el draft, o sea, se pensaba que este chico iba a ser un jugador que iba a hacer una diferencia en la cancha notable. Siempre había un armador frente a él, y la idea era que él era un escolta de baja estatura o un armador que no tenía oficio de armador. Y yo creo que parte de la situación de Kobe White dentro de este equipo era el papel no le venía bien, el papel era limitado, la capacidad de desarrollo era limitado, no querían que él tirase porque habían tiradores ya en DeRozan, en Vucevic, en LaVine. Lo primero que le vino bien a este chico es que lamentablemente su compañero, bueno, las dos bajas, Ball hace que hace falta un armador y tráeme a Kobe White.
Y tráeme a Kobe White cuando lo trajeron para ver cómo él las hacía como anotador. Y que en realidad fue una especie de manejo de balón en conjunto con DeRozan, Lavin, etc. Luego se cae Lavin y hace falta más de lo que Kobe White tenía para dar. O sea, fue una situación de adversidad para el equipo, pero que francamente le vino de perilla a Kobe White porque empezó a darle, primero, seguridad de que va a estar en la cancha. O sea, comete un error, te vas a quedar en cancha porque no hay otro. Y número dos, vas a empezar a necesitar al equipo de exactamente lo que ya tú tienes que aportar naturalmente, Carlos. Bendición disfrazada, sin lugar a dudas. O sea, a Kobe White le vino muy bien. Obviamente él no hubiese querido eso, no creo que él quiera el mal para sus compañeros, pero las lesiones de Lonzo Ball y las de Zach LaVine propiamente lo ha catapultado a un jugador necesario. Tan es así, abundando en tu comentario de que prácticamente no sale de cancha, que jugó 43 de los 48 minutos anoche. Y como dije, fue la figura principal de esa victoria. Y hay que mencionar algo, 6 asistencias, que no es mucho para un jugador que domina tanto el balón, 0 pérdidas. Esa es la parte que a mí me impresiona. 0 pérdidas. No es un armador creativo, imaginativo, no tiene quizás la visión de cancha de otros, pero te da lo que necesitas y sobre todo si no te comete errores, para mí, eso es un baluarte. Si no, pregúntale a Steve Kerr con todo el manoseo y balones errantes de su equipo que tiene gran capacidad de creatividad, pero sabes que hay un costo. Quizás no tenga un techo tan alto, Kobe White, pero el piso está bastante alto y evita ese tipo de errores. Mención honorífica, Carlos, dentro de este partido para Ayo Dosunmu, que yo creo que este chico, su participación estaba debatible por un problema en la pierna. Y este chico salió a jugar este partido como si no tuviera, primero, problema físico y número dos, marcó una tónica de energía y entrega que para mí fue importante para Chicago. Pero parte de lo que yo veo con Chicago, Carlos, es una especie de desgano de que nos tocó un partido. Y hay un letargo al principio de los partidos de Chicago, que no todos, pero lo noto, que yo siempre digo, pero ¿qué le pasa a estos chicos? Le están pagando un montón de dinero. Chicago tiene una afición, dicho sea de paso, que hay que mencionar algo. Gane o pierde este equipo, la afición de Chicago llena la cancha y generalmente apoya al equipo. O sea, Chicago tiene como equipo en la NBA una afición que sería la envidia de muchos otros equipos en la NBA. O sea, tienen todos los elementos para estar en una situación de mayor contentura, pero es como una nube por encima de ellos, que los ve jugar y dice, pero por Dios, hay demasiado talento para esto. Y lo que hizo Dosunmu en el comienzo de este partido, Carlos, fue generar la actitud y la energía que fue contagiosa al principio del partido. Y por eso creo que es importante también mencionarlo a él, sobre todo conociendo el tema físico, la audiencia que arrastraba todo el partido. Sí, todavía llama más la atención por eso, por el problema con el que jugaba, el hecho de que en 2 ocasiones se fue en contragolpe, parecía ya se alineaba la defensiva de Atlanta y atacó como si no hubiese nadie y llegaba hasta el canasto. En una ocasión hizo una jugada espectacular donde del mismo drible agarró el balón con una sola mano y lo lanzó bien arriba para vencer a Capela y consiguió la canasta. O sea, la energía y el desenfreno con el que jugó Dosunmu, yo creo que contagió a sus compañeros. Carlos, pasemos a este equipo de Atlanta. Sabíamos y vimos una secuencia en la segunda mitad que perdió un par de balones consecutivos Trae Young y te das cuenta que esa mano estaba verdaderamente, no estaba lista o sencillamente el haber estado fuera lo había sacado a él de ritmo. Se cambió el protector que tenía en la mano en un momento durante el partido, se veía muy incómodo. Pero el resumen de este partido, aún con todas estas circunstancias particulares que sí afectaron adversamente a John y compañía, es que Carlos no funciona la dupla de DeJounte Murray y Trae Young juntos. Sencillamente no funciona. Genera que el contrario le saque ventaja a un equipo y no hay manera que tú empeñes tanto salario, cupo bajo el tope. Y en el caso de DeJounte Murray, selecciones de primera vuelta para tener este resultado. Tú eres el gerente general de este equipo, Carlos. Tú estás analizando lo que vas a hacer. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos, sobre todo a nivel de personalidad, de actitud, pero por lo menos por lo que tú puedes percibir, ¿qué decisiones tomas? ¿Te quedas con los dos y sigues trabajando para que en algún momento mejore la química y mejore la eficacia conjunta de ambos? Y si te tienes que depender de uno, ¿cuál y por qué? Mira, Álvaro, anoche te mencionaba, por primera vez vi una fisura entre Young y Murray. Hubo una situación creo que al final del segundo cuarto, donde a DeJounte Murray no le gustó un disparo que tomó
Young, que lo falló de hecho, mientras él le estaba pidiendo la bola, y lo vimos como básicamente arengó a Trae Young como si fuera a un jovencito, ¿no? A un novato que le estás diciendo cómo jugar. Y eso yo no lo había visto particularmente entre estos dos jugadores previamente. Hablando precisamente de si hubiese que romper este binomio, el jugador más completo es Young, perdón, es Murray. Dejounte Murray es el jugador más completo porque juega a los dos lados de la cancha. Sabemos de las cuitas de Trae Young en el costado defensivo, pero hay otra parte que hay que entenderla, que es la parte del negocio. Está la parte deportiva y la parte del negocio. Trae Young es hoy día, cuando tú piensas en Atlanta Hawks, inmediatamente te viene a la mente una imagen de Trae Young. O sea, es con lo que se relaciona la franquicia. Es como se venden boletos. Y esa es una parte un poquito difícil para el gerente. Si es que vas a salir de uno de los dos, si saldrías de Trae Young sabiendo que es el que te está moviendo la aguja para atraer afición. Si quieres reconstruir el equipo, uno de esos dos va a traer de vuelta o talento veterano o sencillamente selecciones futuras del draft, que es lo que yo creo que ansía el equipo de Atlanta. Pero si haces eso, estás reconstruyendo y el que se quede no va a estar muy contento porque ser un veterano que se queda con un montón de párvulos y no quiere estar con un equipo más competitivo. O sea que hay muchas interrogantes. Esto es como un cubo de Rubik's que tienes que estar manoseando y volteando para ver cómo encaja todo. Pero quizás sea tan sencillo como cuál de estos dos jugadores va a traer un retorno mayor. Quizás ese señor sea Trae Young. Y creo, Carlos, que el haber jugado estos partidos sin Trae Young y ganado les abrió un poquito los ojos bajo Quinn Snyder a la gerencia de este equipo. O sea, no estoy diciendo que sea mejor jugador Murray que Young, es que de la manera que está conformado el equipo y la manera que reaccionó el equipo, es bastante elocuente eso, así que veremos qué pasa. Por último, Carlos, en este caso, no puede ser un partido estos de play-in sin haber sufrido una baja sensible, sobre todo el equipo que ganó. Son victorias pírricas. En el caso de Chicago, Carlos, una lesión en el pie de fuego amistoso al tropezarse con Andre Drummond de parte de Alex Caruso y aparentemente Caruso fuera por el próximo partido contra Miami que definiría la octava plaza en el este, Carlos. No hay bien que por mal no venga. Exacto, eso no se puede minimizar el efecto que puede tener no tener a Caruso, ¿no? Estamos hablando del mejor jugador defensivo perimetral por mucho de este equipo de Chicago, uno de los mejores defensivos perimetrales de la liga, un jugador que aporta también puntos, aporta inteligencia, creo que el equipo se siente tranquilo cuando él está jugando y trató, después de ese, él tuvo un buen arranque de partido, tuvo esa situación, ese accidente en el que estuvo involucrado con su compañero, trató de regresar a juego y lo veía rengueando totalmente, no podía moverse bien, no estaba eficaz, decidieron sacarlo del partido y pudieron ganar sin él, pero una cosa es un partido que ya iba corriendo y ahora cuando jueguen contra Miami, no contar con él puede ser tan importante y tan difícil como lo mencionado del lado de Miami, de no poder contar con un Jimmy Butler, por ejemplo. Y de hecho, probablemente estuviste marcándose mutuamente en el caso de definitivamente Caruso marcando a Butler, de eso seguro. Así que así termina este partido. 131-116 se elimina el equipo de Atlanta. Tendrá que contestar sus preguntas, como lo hizo el equipo de Golden State ya eliminado. De hecho, hablaremos de ese tema en futuros playoffs al día. Pero por el momento es ahora Chicago enfrentando a Miami y Sacramento enfrentando a Nueva Orleans el viernes. O sea que mañana, en la emisión de mañana, tocaremos una serie de temas, pero no tienen nada que ver con los partidos porque no va a haber partidos esta noche. Y quizás, obviamente, hablaremos de los partidos del viernes por la noche. Esta es la llave hasta ahora. Oklahoma City y Boston esperando pareja para ir a bailar. Los demás ya están establecidos. Carlos, ¿alguna de estas series que te llame más la atención que otras quizás de forma inesperada? Siempre, bueno, inesperado no. De siempre el cuarto y el quinto crea cierto morbo, ¿no? El Clippers y Dallas por el otro. Pero también tener en cuenta de que Lakers ha tenido muchos problemas con vencer a Denver. De hecho, no lo han podido vencer las últimas 8 veces que se han visto las caras y que los Lakers fueron a todas para tratar de llegar séptimo, o sea, para no tener que jugar un juego adicional. Habíamos hablado sobre eso en una de las emisiones anteriores, aún sabiendo que les toca un campeón defensor al quien ellos no han podido vencer y con mucha confianza de parte del equipo y de su técnico de que ellos sí pueden dar la batalla y dar la sorpresa.
Por último, para mí, mi punto de vista, las series del 2 y el 7 son apasionantes. A ver si es verdad que Los Ángeles y Filadelfia ahora como están jugando, están listos para hacer un embale y vencer a dos equipos que han sido de primer nivel este año, en el caso del oeste y Los Ángeles, el campeón defensor no menos. Y por último, Carlos, se le están empezando a alinear, lamentablemente por lesiones y situaciones, los planetas al equipo de Boston. El que pase del este va a estar diezmado como octavo clasificado. El cuarto y el quinto son Cleveland y Orlando. Yo no creo que Boston cunde el pánico. O sea que Boston está viendo una final de conferencia bastante asequible y veremos si ese es el caso.